En este primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, ayer hemos visto que era una iglesia fuerte, a pesar de que Pablo estuvo por tan solamente 3 sábados en medio de ellos. Pese a tener una vida muy corta, eran aproximadamente 1 año de edad de vida, y Pablo les escribe una carta para saber cómo ellos estaban. Era una iglesia maravillosa, esta iglesia de Tesalónica, se la reconoce como una iglesia modelo. Si nosotros quisiéramos ser como una iglesia, tendríamos que aspirar a ser como la iglesia de los tesalonicenses. Y hay 8 verdades en el primer capítulo que nos muestra qué clase de iglesia era. La primera que vimos que ayer era que era una iglesia que estaban en Dios y en Jesucristo. También vimos que era una iglesia que tenía fe, tenía amor y esperanza en nuestro Señor Jesucristo y que también habían sido elegidos por Dios. Hoy nos toca ver la cuarta característica que nos dice en el versículo 5 que ellos recibieron un evangelio de poder. Leamos el versículo 5 que dice lo siguiente: Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ellos recibieron un evangelio de poder. Pablo entendió perfectamente quién era que producía la tarea de la conversión. Pablo lo tenía muy en cuenta esto. Por eso, solamente hoy entendemos que solamente el Espíritu Santo es el que puede convertir al pecador. No hay otra fórmula, no hay otra forma que esto pueda acontecer. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que solamente Él produce convicción de pecado a través de la predicación del Evangelio. Cuando la palabra de Dios llega al pecador, llega al inconverso, el Espíritu Santo tiene la posibilidad de trabajar en el corazón de la persona y hacerla sentir pecadora, necesitada de Dios en ese momento. Porque solamente el Espíritu Santo es el que produce también el nuevo nacimiento. Por eso Pablo sabía de que tenía que ir a anunciarles a los tesalonicenses el Evangelio, pero en el poder del Espíritu. Si una persona ha de nacer de nuevo, solamente esto se produce a través de la acción del Espíritu Santo en esa persona. Es un nacimiento espiritual. Porque Pablo sabía que solamente el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios por adopción. Es importante que el Espíritu Santo tenga libertad en nuestras vidas para trabajar en las personas, para que Él se pueda mover tranquilamente. Si hay algo que nosotros podemos experimentar después de ser salvos, es un gozo que no tiene forma de poder describirse, el hecho de sentirnos ahora hijos de Dios. Tuvimos convicción de pecado, hemos nacido de nuevo, y ahora hay algo dentro nuestro que nos dice de que somos hijos de Dios y que ahora le pertenecemos a Él. Pero el Espíritu Santo es el que produce también en nuestras vidas ese fruto maravilloso. Por estar conectados al Espíritu Santo ahora, el Espíritu Santo produce, como produce la savia a través del tronco en una planta, su fruto, que es amor, gozo y paz. Ese amor, gozo y paz, que son las primeras 3 características del fruto del Espíritu, tiene que ver con nuestra nueva relación con Dios. Ahora podemos amar porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos amar a Dios y podemos amar a nuestro prójimo e inclusive tenemos la posibilidad también de amar hasta nuestros enemigos. Pero también dice la Biblia que produce gozo. El gozo es producto de que estoy en plena comunión con Dios, y eso me produce un gozo que viene de adentro hacia afuera. Y paz. ¿Paz por qué? Porque mis pecados fueron perdonados y ahora estoy en paz con Dios.
amor, gozo y paz produce el Espíritu Santo en nuestro interior, no lo puede producir ningún hombre, no lo puede producir ninguna institución. Esto lo hace el Espíritu Santo. Por eso Pablo fue a los tesalonicenses a anunciarles el Evangelio a través del Espíritu Santo. Mis hermanos, los métodos y las estrategias humanas quizás puedan atraer gente, amontonar gente, pero solamente el Espíritu Santo es el que convierte a las personas. Pablo siempre también siguió el modelo del evangelista bíblico a partir de lo que dice el Nuevo Testamento para abrir nuevas obras. Pablo fue anunciando el Evangelio de ciudad en ciudad, pero nunca se despegó del modelo bíblico. Cuando te toque abrir nuevas obras, cuando tengas que abrir una nueva obra en un pueblo, en una ciudad, donde el Señor te envíe, hay un modelo bíblico que hay que seguir y sujetarnos. Pablo lo hizo. La predicación, nos dice la palabra de Dios, siempre va acompañada de algo maravilloso. Leamos Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante, que dice lo siguiente. El Señor resucitado le da una comisión a sus discípulos para que vayan a predicar el Evangelio. Los comisionó y les dijo lo siguiente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Gloria a Dios. Cuando se trata de predicar la palabra del Señor, justamente este es el modelo que tenemos que tener en mente, que tenemos que seguir. Cuando prediquemos la palabra del Señor, siempre la palabra de Dios va acompañada de señales. Lo mismo Pablo le recordó a los corintios, donde él también fue a predicar. No solamente fue a Tesalónica, no solamente fue a esa región, sino que también cuando fue a otra región, se sujetó a lo mismo. Dice la palabra en 1 Corintios 2.4 lo siguiente. 1 Corintios 2.4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y de poder. Por lo tanto, debemos anunciar el Evangelio no con palabras sutiles, palabras rebuscadas como las que se usan para convencer a la gente, sino con el Espíritu, quien demuestra con poder que lo que se dice es verdad. El Espíritu Santo de Dios es quien te capacita, y cuando uno predica, el mismo Espíritu hace que las personas crean que lo que se está predicando es la verdad, a través de su manifestación, a través de su poder. Recuerdo en una oportunidad que me tocó ir a visitar a una persona o a una familia de la alta sociedad donde era pastor, y cuando iba a predicar a esa casa, que era una casa llena de personas inconversas, en realidad eran todos inconversos, pero me fueron a buscar porque tenían una necesidad. Y no me dijeron cuál era la necesidad, pero allí estaba frente a la plaza del pueblo, golpeó la puerta, una mansión era, y constantemente le decía, Señor, guíame, dame la palabra que tengo que compartir con esta gente, dame la palabra que tengo que compartir porque no sé qué hacer. Así que cuando abrí, estaba toda la familia esperándome. Cuando vieron quién era el pastor, quizás se desilusionaron un poquito, porque era muy joven, tenía 19 años. Y cuando entro a ese lugar, viene la palabra de Dios a mi corazón. Marcos capítulo 9. Ese pasaje donde dice que al hijo de un hombre lo tomaba un espíritu
y lo llevaba al fuego para matarlo, y lo llevaba al agua para ahogarlo, lo quería matar de toda forma. Y el padre le rogaba a Jesús: si puedes hacer algo, ten piedad, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Así que leí ese pasaje, y entre ellos se miraban todos y le decían: ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo? Y el muchacho que me fue a buscar, que era el padre de la chica necesitada, decía: yo no dije nada de eso, yo no lo conté nada. Y le digo: ¿pero qué es lo que está pasando? Y bueno, lo que usted contó, dice ahí en la palabra, en la Biblia, es lo que nos sucede a nuestra hija. Lo agarra algo que no sabemos qué es y lo quiere matar en el fuego, lo agarra eso cuando nosotros menos nos damos cuenta y le quiere tirar a la pileta para ahogarla y no sabemos qué hacer. ¿Quién le dijo? Bueno, el Espíritu Santo es el que conoce las necesidades de todas las personas y te guiará, te mostrará, te va a capacitar, va a hacer que la gente crea el mensaje justamente por los dones, las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Eso sucede cuando anunciamos el Evangelio. El Espíritu Santo te capacita y uno no va simplemente con palabras, sino con demostración del Espíritu y de poder. Al fin y al cabo, la única que volvió a la iglesia a agradecer y se congregó fue la abuela, que creyó al mensaje de la palabra de Dios porque nadie le contó al predicador lo que había sucedido y vio cómo el Señor libertó a su nieta de todas estas cosas que le pasaban. Predicando en una campaña al aire libre, todos los veranos predicábamos al aire libre creyendo de que teníamos que hacer campaña para ganar almas para Cristo. En un momento de inspiración, Dios me da en la oración que estábamos haciendo como una imagen que recibo, que una persona se había peleado con su esposo y tomó el cuchillo y se fue a querer cortar las venas y lo intentó hacer 3 veces. Y el Señor me mostró para que dijera por altavoces, porque era la única forma de predicar la palabra, que el Señor estaba mirando la situación y que Él tenía piedad y misericordia y la quería salvar y Él quería dar una nueva oportunidad a esa persona. Recuerdo que entre las sombras de los árboles llegó esta familia, estaba el lugar bastante lleno y lo hacíamos al aire libre y se acerca después de la predicación en respuesta al mensaje, pasan a entregarse y la chica temblaba como una hoja, sacudida por el viento y me decía: ¿quién le dijo? ¿Quién le contó lo que a mí me pasaba? ¿Por qué lo dijo en altavoz? ¿Por qué lo manifestó a todos? Decía, la verdad digo, yo estoy sorprendido, no sé de qué me está acusando. Lo que usted dijo, ¿qué fue lo que dije? Que tomé un cuchillo para cortarme las venas y lo hice 3 veces. Le digo, yo no dije nada, yo lo único que dije fue lo que el Espíritu Santo me inspiró a decir en ese momento. Y lo que te quiero decir es que Dios te da una nueva oportunidad para ser salva. Y la familia entera se entregó al Señor. Gloria a Dios. Vamos a predicar el mensaje, vamos a predicar la palabra, pero no solamente son meras palabras, es demostración del Espíritu y de poder. Solo la presencia del Espíritu Santo en las campañas, en los cultos de adoración, en cada cristiano predicando en forma personal, es lo que puede convertir al pecador. No hay otra fórmula, no hay otra forma de hacer la obra. Es la presencia del Espíritu Santo. 39 años hace que soy cristiano, pero el primer día que llegué a un templo para rendirle culto a Dios, porque me habían invitado a una reunión que no sabía lo que pasaba ahí adentro, yo lo único que recuerdo es que desde el primer momento hasta el último salí temblando de ese lugar. Pero ¿sabe lo que era? Era la presencia del Espíritu Santo de Dios. No temblaba de miedo, no temblaba de frío, temblaba porque se estaba manifestando la presencia del poder del Espíritu Santo. Al punto que dije, lo que estoy experimentando no quiero que se pierda nunca más. El Señor había llenado mi corazón de gozo, de alegría, de felicidad, y salí esa noche con la convicción de que el Espíritu Santo me había limpiado, había aplicado la palabra, la sangre a todos mis pecados, y mi vida quedó limpia, blanca como la nieve.
Gloria al nombre de Jesús. El Espíritu Santo no está limitado a un templo, no está limitado a las multitudes donde se congrega la iglesia de Jesucristo. Actúa también de manera personal. Por ejemplo, en el caso de Felipe. Felipe fue a predicar el Evangelio a Samaria. Dice la Biblia que descendió a Samaria, y cuando llegó a Samaria por causa de la predicación, de la persecución que se había desatado contra la iglesia, les predicaba a Cristo. Y cuando Felipe comienza a predicar a Cristo, suceden cosas maravillosas. Dice la palabra que había gran gozo en la ciudad. Los enfermos eran sanados. Dios hacía milagros extraordinarios. De los que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Después, cuando se entera el ministerio de la iglesia de Jerusalén lo que estaba sucediendo, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales oraron para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo. La ciudad de Samaria estaba viviendo un tremendo avivamiento espiritual. Pero el Espíritu Santo habla al corazón de Felipe y le dice: necesito que vayas camino al desierto. El Espíritu Santo le habló a Felipe y él obedeció. Dejó toda esa multitud para irse al desierto. No sabía lo que le esperaba. Pero cuando va camino al desierto, ve un carruaje, y sobre el carruaje iba sentado lo que sería el ministro de Economía de una nación, de Etiopía, reina de Candace. Ahí estaba un etíope que estaba leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le habla nuevamente a Felipe, le dice: arrímate al carro. Y se arrimó al carro y mandó a parar el carro y lo subieron a Felipe. Y Felipe le dice al eunuco: ¿pero entiendes lo que lees? Y desde esa escritura en adelante le predicó la palabra del Señor, le predicó el Evangelio. Se bautizó en las aguas, reconoció a Cristo como el Señor de su vida. El Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo llevó a otras ciudades para que siga anunciando el Evangelio. Pero dice la Biblia que el etíope siguió su camino gozoso. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo salva a una persona, la convence de pecado, justicia y juicio, pero luego produce un gozo inexplicable y glorioso. Un gozo que es la característica de todo hijo de Dios. Que ese gozo nunca se te apague, que ese gozo puede permanecer hasta el día que partas a la presencia del Señor. Lo cuidas, los mantienes, pero es un gozo producido por el fuego del Espíritu Santo que se introdujo en tu corazón. ¿Qué buenas nuevas has creído? ¿Qué evangelio creíste? No sé bajo qué evangelio te convertiste. Porque la verdad que hoy tenemos que pensar en muchos evangelios, muchos tipos de evangelio. Pero Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. Por lo menos mi familia, nosotros nos hemos convertido bajo un evangelio de poder. No se hablaba mucho del poder, pero sí que se manifestaba el poder del Espíritu Santo. A través de sanidades, a través de hacernos libres del pecado y sus consecuencias, el poder de Dios se manifestaba, se manifiesta y se seguirá manifestando porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Gloria a Dios. No nos contaron, sino que lo experimentamos. El Evangelio es poder de Dios. ¿Qué cosa nueva se predican hoy? Bueno, uno está repleto de Evangelio, pero ¿qué Evangelio estás predicando vos? Dice el verso 5, nuestro Evangelio. Pablo, haciéndose cargo de lo que él predicó, nuestro Evangelio llegó a vosotros de esta forma. ¿Por qué dice nuestro Evangelio? Porque ya en el tiempo de Pablo había otras clases de Evangelio. ¿Qué característica tenía el Evangelio de Pablo, el que él predicaba? En primer lugar, era un Evangelio de gracia.
Pablo predicaba un evangelio de gracia. ¿Qué significa esto? Donde nosotros fuimos elegidos para disfrutar todos los privilegios que fueron llamados a experimentar los judíos. Ahora nosotros, sin estar obligados a someternos a ninguna circuncisión o cumplir los ritos y las ceremonias de la ley mosaica. Todos los privilegios que los judíos tenían por causa de que ellos eran pueblo de Dios, pero rechazaron al Mesías porque la Biblia dice en Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, versículo 12, les dio, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Nosotros ahora, al recibir el Evangelio de gracia, podemos experimentar todos los privilegios que ellos iban a experimentar, pero lo que hizo Dios fue darnos el mensaje, el Evangelio, a los gentiles, sin tener que participar de todo el ritual y el ceremonial que ellos tenían que hacer para acercarse a Dios. Gloria a Dios. Segundo, el Evangelio que predicaba Pablo, predicaba un Evangelio que transforma. Transforma vida el Evangelio. No son solamente palabras. No es simplemente una enseñanza o un mero razonamiento que se te recomienda y te insisten en que uses esta u otra cosa. Insistimos constantemente en que Dios puede cambiarte el corazón, puede cambiarte la vida y a mantener la santidad y el buen testimonio viviendo bajo el temor del Señor. Eso lo hacemos porque entendemos que el Evangelio es una buena noticia. No es un ritual, no son costumbres, es poder de Dios que te cambia la vida, te transforma. Cuando una persona se entrega al Señor, inmediatamente, él quizás no lo entienda, no se dé cuenta, pero la gente dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan cambiado? ¿Por qué hablas diferente? ¿Por qué no decís más malas palabras? ¿Por qué tu vida ha cambiado? ¿Por qué tenés una mirada diferente? La persona no se da cuenta, pero Dios la ha cambiado, le ha dado una nueva vida. Tercera característica del Evangelio de Pablo. Predicaba un Evangelio de poder. Un Evangelio de poder. Antes de salir a predicar el Evangelio, el Señor insistió a sus discípulos que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, recibirán poder para testificar. Es decir, que no solamente iban a predicar, no iban a salir con las manos vacías. El Señor le iba a dar un arma poderosísima para poder deshacer las obras del enemigo, un poder para testificar con eficacia, y era el bautismo del Espíritu Santo. Junto con el bautismo del Espíritu Santo, los discípulos y todo aquel que recibe el bautismo del Espíritu Santo también recibe la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, que son herramientas para salvación y no para exaltación del hombre. Donde la gente no solamente cree por lo que escucha, sino también cree porque experimenta el poder del Espíritu Santo. Esto está disponible para tu vida. El Evangelio llegó a Tesalónica con poder. El Evangelio tiene que llegar a tu familia, a tus seres queridos, a tus parientes, a tus amigos, a tus compañeros. Tienen que llegar con poder, porque es el poder de Dios que transforma la vida, las convierte y las hace nuevas. Gloria a Dios. Así llegó a mi vida y así llegó a la iglesia. Por eso creemos en un evangelio pentecostal. Cuarta característica, predicaba un evangelio que producía seguridad. Cuando el Espíritu Santo opera, no deja lugar a dudas, da completa seguridad. Cuando Dios actúa, cuando el Espíritu Santo actúa, tenemos seguridad. Quedas completamente seguro de que este evangelio es verdadero. Era lo que le sucedió a los tesalonicenses. Ellos entendieron que el evangelio que les trajo Pablo era el evangelio verdadero, la buena noticia de Dios. Uno queda seguro de que tus pecados fueron quitados. Gloria a Dios. Eso que te separaba de Dios, eso que no te permitía acceder a la presencia de Dios, ya no está más. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y ahora tenemos libre acceso
al Padre Celestial para orar y decirle: Padre querido, Abba Padre. Cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos acercó al Padre y podemos tener comunión íntima con Él. Queda seguro y ahora sabe que eres un hijo de Dios, no por méritos propios, sino por adopción, porque creíste en su buena noticia. Ahora estás convencido de que tienes salvación y vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Estás convencido, tienes seguridad de que Dios está contigo y jamás te abandonará. Gloria a Dios. Así que en las buenas y en las malas, el Padre Celestial está al lado tuyo. Jesús dijo: yo estaré con ustedes. El Espíritu Santo está en tu interior, dándote testimonio que el Padre está contigo, que el Hijo no te abandona. Tienes esa seguridad gloriosa de que no estás más solo. No estás más solo. El Espíritu Santo es el perfecto compañero, el mejor ayudador, el amigo fiel, el que siempre te habla de Jesucristo y te muestras más de Él. Puedes vivir solo o sola, pero no vas a estar desamparado. El Señor está contigo y es un compañero inigualable. ¿Qué predicadores necesita hoy esta sociedad? Pablo, reflexionando sobre su trabajo con los corintios, él llegó a decir en 2 Corintios 3:5 lo siguiente: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esto, en otras palabras, dice, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Gloria a Dios. Somos aptos para predicar el Evangelio porque el Espíritu Santo nos capacita para poder hacerlo. Creo que la necesidad más grande que tiene este mundo en este tiempo, especialmente en este tiempo de pandemia, es la presentación del mismo Evangelio de poder. El mundo no necesita otro Evangelio. El mundo no necesita una iglesia renovada o un Evangelio renovado. Necesita el mismo Evangelio que llegó a la iglesia de Tesalónica. Un Evangelio de poder. Buenas noticias de poder. Buenas nuevas de poder. Las necesidades del alma. El vacío interior que tiene todo ser humano. El perdón de sus pecados. La liberación de estos pecados. Y la necesidad de un nuevo comienzo. Dios la suple a través de la predicación de su palabra, pero bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma. Las mismas herramientas que el Señor dejó a sus discípulos, es decir, los dones del Espíritu, las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, todavía están a tu disposición para que sigas presentando un Evangelio de poder. Que Dios te bendiga. El mundo hoy necesita este Evangelio. Cada hijo de Dios tiene la posibilidad de poder presentarlo. No hace falta que lo lleves al culto si no hay culto. Ojalá lo puedas llevar a las reuniones, pero solo ahí, al lado, cuando están trabajando, en un momento donde están descansando, cuando se aparece la oportunidad. A mí me predicaron personalmente. No sé si a usted cómo le pasó, pero alguien le predicó la palabra. Y cuando uno predica personalmente, el Espíritu Santo está presente, confirmando esas palabras con la unción del Espíritu Santo. Y ahí nomás los puede llevar a Cristo. No hay que perder tiempo, porque uno no sabe cuándo la persona va a fallecer o va a morir. Pero lo importante es que asegures la salvación de esa persona para que si parte la eternidad, vaya directamente a la presencia del Señor sin escala. Amén. Que Dios te bendiga y que esta palabra pueda fortalecerte y en esta semana puedas pensar, voy a buscar a Dios. Sé de muchos casos
donde no hizo falta que estuviéramos orando en una reunión, en la casa, orando sobre la cama, orando sobre una silla, sentado. Conozco testimonio de que personas fueron llenas del Espíritu Santo. Dios la visitó y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y esas personas no fueron más las mismas. Se transformaron en personas de bendición. Eso es lo que Dios quiere hacerte. Como Pablo fue de bendición a los de Tesalónica, también tienes que ser de bendición a tus seres queridos y aún a tus enemigos. Que Dios te bendiga. Oramos al Señor, le damos gracias por esta palabra y tenemos un tiempo más alabando al Señor. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Gracias porque podemos tener un tiempo para abrir la Escritura y mirar lo que tu palabra nos dice. Señor, que esto sea alimento a nuestra alma, fortaleza a nuestro espíritu. Señor, que podamos tener la seguridad, la convicción de que tú no has cambiado, el Evangelio no ha cambiado, y eso es lo que las personas necesitan en este tiempo. Te bendecimos a ti. Recibe honor y gloria en este momento. Y que cada persona donde está, donde esto está llegando, Señor, donde estas palabras están llegando, allí, Señor, toca ese corazón, toca esa persona, Señor. Llénala con tu Espíritu Santo, Señor. Unge esa persona con la presencia de tu Espíritu Santo, que pueda sentir lo mismo que yo estoy sintiendo en este mismo momento, Señor. La unción de tu poder, Señor, venga para poder, Señor, llenarlo hasta que su copa rebose, Señor. Mete fuego en su corazón, Señor, ese fuego que produce gozo, ese fuego que hace que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, ese fuego que nos impulsa a predicar tu palabra donde sea y ante quien sea, ese poder que nos incita a testificar, Señor, eficazmente, Señor. Oh, Señor, en esta hora, llena con tu Espíritu Santo a mis hermanos, mis hermanas, y ellos puedan sentir en su corazón, Señor, que su corazón se inflama por el fuego de tu presencia. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque en ti, Señor, tú no tienes limitación, Señor. Tú llegas a cada hogar. Dale la gloria a Dios ahora. Dale la gloria a Dios. Alaba el nombre precioso del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Poder pentecostal que llenará mi alma con el